Familia, bienvenidos a Comunidad Podcast, temporada número 2, episodio número 5. Pastora, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo muy contento. ¿Tu amor, cómo estás? Muy bien, muy bendecida de estar aquí. Es una bendición el poder tocar este tipo de temas que hemos estado hablando en esta segunda temporada. Entonces, pues prepárense todos los que nos están viendo porque esto se va a poner muy, muy bueno. Y pues ya, sin más, cosas que nunca debieron haber pasado en la iglesia. Y el día de hoy el tema es idolatría. ¿Qué tal? Va a estar muy bueno. Hablemos de idolatría. Y bueno, yo busqué la definición como más básica y dice que es el amor excesivo a algo, ¿no? Pero es como muy básico, no sé ustedes qué piensan. ¿Qué es la idolatría? Yo creo que es eso, romper el límite de admiración que se puede tener por una persona hasta el punto de sobrepasar principios bíblicos por sujetarte o por seguir a una persona. Entonces, creo que ahí ya es cuando empezamos a idolatrar. Recuerden que estamos hablando de cosas que no deben pasado dentro de la iglesia, porque podemos llevar idolatría a los aspectos de la vida cotidiana Así y es. pues, o sea, el tema es extenso y podemos hablar mucho de eso, pero específicamente de la iglesia creo que eso es. ¿Qué? Sí, definitivamente yo creo que concebimos la idolatría como aquello que quiere o plantea tomar el lugar que le corresponde a Dios en nuestros corazones, ¿no? Puede ser cualquier persona con una posición de autoridad, como lo estábamos hablando, o, pues en dado caso, puede ser algún momento específico dentro de las reuniones de iglesia que podemos idolatrar eso, pero no nos centramos la mirada en eso, sino más bien centramos la mirada en eso que desviamos el propósito por el cual hacemos las cosas que hacemos, ¿no? Claro, creo que es importante mencionar esto, recalcar esto que decías, la idolatría se puede ver de muchas maneras y de muchas cosas, pero dentro de la iglesia pareciera que no, ¿no? O idolatrar, bueno, pues solamente a Dios y nos podemos ir como a esa parte religiosa, ¿no? Sí. Pero idolatrar dentro de la iglesia también es un peligro y lo podemos ver cómo perjudica a las personas dentro de la iglesia. Y me gustaría que habláramos un poquito y nos adentráramos a esta parte, ¿cómo afecta la idolatría en la iglesia o cómo se refleja esta parte? Yo creo que primero hay que explicar a qué nos referimos en el sentido de que cómo se puede idolatrar o cómo puedes terminar idolatrando a personas dentro de la iglesia. Y creo que casi siempre está relacionado hacia alguna figura de autoridad o alguna persona que tiene plataforma, es decir, que está al frente y que la gente lo está viendo, llámese grupo alabanza, llámese pastor o algún servidor que está al frente, y esa parte podemos caer en el error de terminar idolatrando a la persona, ¿no? La otra vez platicábamos y decíamos que hay una diferencia entre honra y este exceso de admiración que se convierte en idolatría. La Biblia nos manda a honrar a nuestras autoridades, nos dice honra a tus pastores, honra a tus autoridades, hónralas, pero una cosa es honrar y otra cosa es idolatrar. Creo que la diferencia está en que te honro, te respeto, pero tu persona, tu voz, no está por encima de aún de principios bíblicos, sino eres una persona que debo honrar porque la palabra me enseña a hacerlo y hay bendición en eso, pero no estás por encima de la misma palabra, ¿no? De la voluntad de Dios o de la instrucción de Dios que nos da en la Biblia. Sí, definitivamente creo que ese es el riesgo y el por qué tenemos que hablar de idolatría, ¿no? Porque hay veces, como lo menciona el pastor, la línea es tan delgada entre idolatría y admiración que definitivamente en ocasiones podemos rebasarla. El detalle es cuando la rebasamos intencionalmente, porque una cosa es que yo puedo admirar lo que alguien haga dentro del ministerio, como lo dicen, ¿no? La mayoría de veces que se idolatra es cuando es visible la posición que tiene. Pero ¿qué pasa cuando rebaso yo intencionalmente lo que sucede? O sea, empiezo a dañar mi propia persona, pero no solo eso, sino la persona idolatrada también es dañada, porque empiezo a incurrir en situaciones donde empiezo a enaltecer el ego, pero donde también yo pierdo criterio propio, donde yo pierdo control de las decisiones, donde yo pierdo control de las situaciones a mi alrededor. Algo que hablábamos era
la cantidad tan enorme de personas que pueden idolatrar a alguien sin necesidad de cuestionar si está bien o mal las cosas que hacen, ¿no? Por ejemplo, Sí. hablábamos de una cuestión, por ejemplo, en los 90s, 80s, 90s, cuando iba a pasar el cometa Halley a algún pastor en los Estados Unidos, ahorita no vamos a mencionar su nombre, pero este brother lo que hizo fue, va a pasar el cometa Halley, es el final del mundo, entró el furor en la iglesia, y ante la ausencia de criterio propio, ante la ausencia de un pensamiento crítico, 30 de su congregación se suicidaron, ¿no? Entonces, entendemos que la idolatría es por eso que queremos hablar de estos temas, ¿no? Porque sí podemos tocar muchos callos a lo mejor, pero es evidente que es necesario, y creo que es el porqué hablamos de esos temas tan sensibles a veces, ¿no? Que deseamos de todo corazón que podamos desarrollar pensamiento crítico, porque sí está bien la honra y la admiración que yo pueda tenerla hacia mis autoridades espirituales, porque llámese servidor, llámese mi pastor directamente, llámese tal vez algún servidor que precisamente tenga que estar aquí adelante, pero también debo de cuestionar si lo que está haciendo de verdad está basado en la palabra o no es así. Sí, yo puedo poner ejemplos como he escuchado historias de iglesias donde el pastor pedía que cada jovencita que se iba a casar, él la iba a purificar, y la manera en la que le iba a purificar era teniendo intimidad con ellas. Entonces, ya sabían que cada vez que una señorita se fuera a casar, él la iba a purificar, y a final de cuentas, los papás presentaban a las hijas, o las mismas jovencitas se presentaban y decían, purifíqueme, o cosas como esas, y te das cuenta del peso, ¿no? Y creo que también mucho tiene que ver, yo creo que la otra vez me quedaba pensando que uno de los grandes pasajes bíblicos que la gente que está en autoridad, que está en una posición, utiliza para precisamente promover, porque creo que la idolatría tiene mucho que ver también con que uno como pastor o como autoridad, como una figura pública o como lo queramos llamar, promueve que se haga ese tipo de cosas. Es la frase de no toques al ungido de Jehová. Y es que muchas personas dicen, es que yo soy el ungido y no tienes por qué. Y pensamos que ser el ungido es alguien que no puede ser confrontado, que no puede ser cuestionado, que no puede ser, o sea, que no puede hablársele de alguna cierta manera, ¿no? Cuando ni siquiera la Biblia tiene que ver con eso. La Biblia tiene que ver con un sentido de honra. David está honrando la autoridad y de Saúl. No está yendo en contra de Saúl mismo, ¿no? Entonces, desafortunadamente, muchísimos ministerios ven al pastor como eso, como la imagen intocable, que no se le pueda acercar, ni cuestionar, ni preguntar o confrontar en algún aspecto de la vida, porque es la autoridad máxima, y pobre de aquel que se meta con el ungido del Señor, porque la ira de Dios va a caer sobre él, ¿no? Y así es como te lo manejan. Y entonces eso crea un pensamiento de pequeños, si lo queremos llamar así, pequeños dioses dentro de la iglesia que son intocables. Y eso es muy peligroso, tanto para la iglesia como para uno como pastor creerse así. Y es que yo creo que ni siquiera te das cuenta de cuando vas cayendo en eso, ¿no? En idolatría, porque no es como... Yo creo que sí se empieza con una admiración que después ya se convierte en algo excesivo y ya es algo incontrolable, y entonces ya ni siquiera lo cuestionas, como decías, ¿no? Pierdes completamente como los estribos y ya lo que el pastor dice, eso se hace, o lo que no sé, la autoridad, el líder, etcétera, eso se tiene que hacer sin importar lo que dice la Biblia, sin importar si eso es es más, ni siquiera cuestionamos o decimos, bueno, ¿será o no será? Sino es ley, eso se hace y ya, ¿no? Entonces, creo que es poner, suena muy fuerte, pero sí es poner al pastor, es poner al líder por encima de Dios. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que Dios diga, sí, claro, por supuesto, eso se hace y es una fe completamente ciega, ¿no? De las palabras que se emiten. Es que incurrimos casi en lo mismo que hace la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica ve al Papa como la máxima autoridad. O sea, verlo como la voz de Dios en la tierra. Y lo que el Papa dice es ley para la Iglesia, y no hay manera de objetarle en ningún sentido lo que diga, ¿no?
no solamente desde la perspectiva de la iglesia, sino muchos gobiernos, muchas personas que no necesariamente están directamente relacionadas se sujetan a lo que la autoridad del Papa dice, ¿no? Entonces, creo que debemos de nivelarnos en que somos seres humanos como cualquier otra persona. Ahora, podemos llevar eso también a la música, ¿no? Sí. Como es que el otro día contabas de los Miel San Marcos Believer, ¿no? Sí, ¿no? O sea, y es triste porque solamente nos confronta a nosotros mismos, nuestro yo, ¿no? ¿Por qué mencionar acerca de la idolatría? Porque idolatrar tanto me va a impedir que disfrute tantos tiempos de alabanza y adoración que me van a limitar en todo aspecto, ¿no? Estoy en mi casa espiritual y estoy con cara de fuchi, ¿no? Con cara de que limón seco de taquería porque, ay, no, qué flojera, ¿no? Pero eso sí, pues, si me encuentro en un concierto de tal vez de una banda reconocida, y sí lo vamos a mencionar, yo no tengo ningún problema, será Miel San Marcos, a ciertas bandas que tienen un renombre, wow, me glorifico y grito y danzo. ¿Y por qué me cuesta hacerlo en casa, no? ¿Por qué? Porque la idolatría, es que esos sí son músicos profesionales, ¿no? Eso, uy, no sabes el equipazo de audio que se cargan. Los vocalistas sí cantan bien, ¿no? No tienen el equipo suficiente o la preparación suficiente. Y entonces comenzamos a demeritar tanto nuestra casa por idolatrar a personas que, la otra vez lo hablábamos, ¿no? Tú los ves y bien sencillos los brothers, ¿no? O sea, nada que ver con el fandom que se les juntan ahí a su alrededor. Por ejemplo, hace algunos años también anduvimos en una convivencia con el pastor Enrique Bremer Jr. y con su hermano Marcos Bremer, que son de los grandes compositores de En Espíritu y en Verdad, bueno, de los líderes de Espíritu y en Verdad, y tú ves a mucha gente que realmente solo va a buscarlos por una foto, por un saludo, oye, esto y aquello, ¿no? Pero los brothers son súper relax, que no tienen nada que ver con la actitud que muchas veces uno genera en las personas, ¿no? Porque Sí. los idolatran y, ay, no, hasta la misma chavos, no, espérense, hay que darles todo, ¿no? Así, bien humillados los brothers, ¿no? La verdad es que Desborden. ajá, es que esa es la palabra, bien así, bien raros, que dirías, oye, bro, pero pues somos personas normales, a lo mejor sí tienen un talento muy chido, cosas muy padres y cosas así, pero tú veías a los brothers conviviendo, dándonos tacos a todos, al contrario, ellos andaban sirviendo a todos, ¿no? Y eso también nos debe de llevar a la pregunta, ¿qué onda con las personas a las que idolatran? ¿Cuál es el accionar de una persona a la que está siendo idolatrada y hacia dónde se le va a llevar? Hace rato mencionabas algo importante, pastora. Yo oí hace unos días una frase que decía, ¿no? Aquel cristiano que se enfoca tanto por su imagen y por fingir que es perfecto y que nunca falla, es lo peor que te puedas encontrar, ¿no? Porque debemos de tener ese entendimiento de que todos estamos en el borde de fallar alguna vez en la vida, en algún momento en el día, tenemos malos ratos, malas horas, malos segundos, etcétera. Y entonces, yo como ministro, como pastor, como servidor, como tú lo quieras ver, en algún momento vamos a fallar. Es ahí, entonces, ¿cuál debería de ser mi actitud ante las palabras, tal vez los elogios que yo pueda empezar a recibir, pues, de las personas que tengo a mi alrededor, ¿no? Yo creo que los ministerios que más corren peligro son los más visibles, ¿no? Porque nadie, o sea, digamos, por ejemplo, el grupo de alabanza, el pastor, los que se ven o el talento, ¿no? Que se empieza a desarrollar, los dones, cómo Dios los empieza a usar, hay un peligro bien grande. Y los más vistos, los más reconocidos, pues híjole, hay de dos, ¿no? O se te sube la espuma en la cabeza o el Señor y el Espíritu Santo te aterrizan. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado como pastor, como líder de alabanza y cada cosa que hagamos, porque pues sí, ya en el momento en el que ya tomamos eso, nos empezamos a subir y a crecer de, ay, me vieron, ay, y canto bien padre, predico bien padre, entonces ya le estamos quitando el lugar a Dios, ¿no? Ya estamos quitándole. Perdóname. Sí. Hace unos años, les voy a contar dos historias. Una es en un concierto que llevaron a Annette Moreno a una iglesia, donde ya estaba sola Annette Moreno cuando se separó de Rojo. Y literalmente, o sea, la plataforma estaba un metro y medio arriba de donde estaba la gente. Literalmente parecía concierto secular, porque tuvieron que poner gente como guardias de seguridad, porque los chavos se querían aventar
con ella y estar ahí y como abrazarla, tocarla, no sé. Y fue bien feo, o sea, ver una imagen como esa. Y también hace tiempo cuando estaba trabajando con jóvenes, llevamos a la iglesia a unos chavos que eran una mezcla eran 4 chavos, una mezcla de hondureños con mexicanos. Y esos chavos bien raros porque pidieron una mesa especial para ellos para que al final de su concierto estuvieran dando autógrafos. Ajá. Pero durante el concierto, los que estábamos encargados del evento nunca nos enteramos de eso, de que les acercaron a unas jovencitas de la iglesia y les pidieron que cuando estuvieran a media tocada, se aventaran como a la plataforma para querer abrazarlos y como que tocarlos y así, y estar cerca de ellos. Y estas chavitas, pues, como los vieron, no famosos, pero que eran los invitados y los que iban a estar ahí, pues nosotros ni enterados hasta que ya vimos la escena donde 2 chicas se subieron y una se le colgó del cuello y le dio un beso y se echó a correr y se bajó y no, todo un show bien loco. Fue debut y despedido, nunca más los volvimos a invitar. Pero lo que más me causó gracia es que les pusimos la mesa que querían para dar autógrafos y como también regalamos comida para los chavos que habían ido al evento, porque de evangelismo, al final, pues nadie se les acercó a pedir autógrafo, al contrario, vieron la mesa, jalaron su silla y se pusieron a comer ahí los chavos que iban pues, de la iglesia y de otros lugares, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que promueve que la gente te vea y creo que hay que ir del otro lado, ¿no? Del otro lado de quien está en una posición, el cuidado que uno debe tener de lo que pasa, ¿no? Entonces, el pastor Enrique Bremer decía que el diablo siempre está cerca de aquellos que les gusta que los adulen. ¿Por qué? Porque esa es la actitud del diablo que tuvo en el cielo. Él buscaba las miradas hacia él. Entonces, quien está en una posición de ser visto, siempre debes tener algo presente. La gloria no es tuya, ni tantita. No te pertenece ni un gramo de gloria, de reconocimiento. Toda la honra, todo el reconocimiento es para el Señor, no para nosotros. Solo a Él le pertenece. Y hay mucha gente que solo busca plataforma, que los vean, que su nombre esté en un póster con su foto y que digan va a estar en tal evento y no es el objetivo, no es la finalidad, ¿no? Creo que eso tiene mucha razón, ¿no? Hay veces que el ministerio te da eso, indudablemente, ¿no? Y creo que a nosotros como servidores tenemos mucha responsabilidad en saber cómo actuamos ante eso. Tenemos que tener precisamente ese pensamiento que nos mencionas, ¿no? De entender que toda la gloria no es para nosotros, es para el Señor. Y segunda, y esta de verdad es para confrontarte a ti, servidor, que nos estás viendo o que estás en tu iglesia sirviendo, como lo quieras ver. La otra vez veíamos una frase que decía, siempre va a haber alguien mejor que tú. Así que cuando te sientas la última coca en el desierto, acuérdate que siempre va a haber alguien mejor que tú y que lo que tú haces está bien, Dios te bendiga, pero siempre va a haber alguien mejor que tú en cualquier aspecto de tu vida. Entonces, aprendamos también a entender que la gloria no nos pertenece y que nosotros solo somos instrumentos del Señor para poder establecer el reino aquí en la tierra. Ahora, también hay veces que, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, a algunos nos debe de haber pasado, que a lo mejor terminas de predicar y alguien se te acerca y te dice, oye, esta prédica estuvo de tal manera. Hermanos, de todo corazón entiendan, no es que les queramos contestar feo, no es que queramos ser cortantes, pero sí debemos de saber que debemos ser tajantes en eso, ¿no? No puedo dejar entrar tu comentario, ay, sí, échale más, ¿no? Sino, gracias por lo que me dices, te agradezco, qué bueno que te sirvió, pero la gloria es para Dios, nada más, porque si yo también veo que la actitud con la que lo estás haciendo es hacia mí y no es hacia Dios, pues sí debo de marcar un límite de poder decir, hey, no soy yo, no fue mi palabra, no fue lo que yo me saqué de la manga, no, sino todo fue por parte de Dios, instruido por Dios, inspirado por Dios, y a través de eso yo puedo dar un mensaje. Es necesario que comprendamos, que aprendamos también a ser maduros, ¿no? No porque el pastor a veces me conteste o me dé una respuesta tan seca a veces porque no hay otra palabra para decirlo, que decir que me odia o que soy una oveja que no quiere, no, sino que entendemos que
esos comentarios hay veces que no provienen de Dios. O sea, yo en ese punto yo creo que es tener un equilibrio. O sea, porque a veces uno como pastor necesitas escuchar que a la gente le está sirviendo, porque en tiempos de desánimo o en tiempos de desgaste, darte cuenta que lo que estás haciendo a las personas les sirve, eso te anima. Sí. Te levanta y dices, bueno, o sea, vale la pena el desgaste que estoy haciendo, vale la pena el sacrificio, todo el esfuerzo. Sin embargo, también, y es muy común, ¿no? Que venga y alguien te diga, pastor, gracias por la palabra, me bendijo. Ah, Dios le bendiga, hermana, qué bueno que le sirvió, y tan, ¿no? O sea, es tan simple como eso. Lo importante no es lo que uno le dice a la gente, lo importante es la actitud del corazón, Sí. de lo que, cómo yo lo estoy recibiendo, las palabras que la hermana me está diciendo, que el hermano me está diciendo. Si yo lo tomo como que, porque nada sirve que diga, no, hermanita, la gloria es para el Señor, y por dentro yo me estoy elevando diciendo, wow, o sea, no, Sí. o sea, a final de cuentas estás mal, ¿no? Porque esa es humildad, falsa humildad, y no tiene ningún sentido, ¿no? También se ve la intención de las personas, porque una cosa es que te digan, ay, gracias por la palabra, me sirvió, que fue de bendición, y otra cosa ya es una constante, ¿no? Que, ay, hermano, no es que predica súper padre, qué bien lo hace, sí, no, me encanta, de verdad, no, desde que te subes, yo sé que la presencia se siente y nunca había escuchado, o sea, y ese tipo de cosas, sí aguas, ¿no? Porque hay yo sí creo que hay una intención de, a lo mejor, no de idolatrar, pero sí De a lo mejor adular. de cierta, de adulación, conveniencia, quedar bien, no sé, algo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y también, ahorita que estabas diciendo de lo de la música, yo me ponía a pensar, creo que también Dios es un Dios celoso y hay cosas que Él no permite, ¿no? Y que muchas veces el que se te suba a la cabeza la fama puede truncar tu ministerio y puede truncar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces, podemos ver grupos grandes, pero también podemos ver la humildad que tienen y que saben que la honra no es para ellos y Dios los ha llevado a lugares impresionantes. Y hay personas que se les subió a la cabeza y pues son ministerios que ahora no existen. Entonces, es importante pensar en eso, ¿no? Creo que una de las personas más claras en cuanto a eso es el rey Saúl. Pudo haber tenido una buena vida después de su error, pero decidió dedicar su vida a perseguir a David, todo por celos de que la gente a David lo reconocía, porque lo que él quería era el reconocimiento para él. Entonces, pues yo creo que el tema está ahí. sí, terminó mal, ¿no? El asunto. Mm. Sí, creo que, bueno, ya vamos a empezar a finalizar el episodio del día de hoy. Es importante mencionar todas estas cosas porque no podemos confundir admiración con idolatría. La idolatría va a traer tanto daño a la vida de las personas congregantes como servidores, y también te va a limitar a disfrutar tantos momentos. Si está predicando alguien más, te vas porque no es el predicador que te gusta, porque no es la persona que te cae bien. Si no es la persona que canta, que te gusta, las canciones que te gusta que cante, no vas a disfrutar tiempos de alabanza porque son las canciones que te gusta que cante. Y así es en todo, ¿no? O sea, siempre vas a encontrar, y lo peor es que no es eso, sino que es una semilla que se va esparciendo, ¿no? De, ay, no te parece que se predica bien feo? Vámonos, ¿no? Y regreso y ya es cuando predique el otro, ya vengo. Todo eso se esparce, todo eso no es como que, ese es el peligro de la idolatría, no se queda fijo en un solo corazón, sino que es tanta la necesidad de ir esparciendo tanta basura al corazón de los demás, porque no me gusta cómo alguien predica, porque no me gusta cómo alguien canta. Eso es el gran problema de la idolatría, ¿no? No sé si quieran dejar un comentario final para ir cerrando el episodio, bueno, para cerrarlo. Primero. Sí, claro, yo creo que es importante decir que Dios no ve lo que ven los hombres, sino Dios ve el corazón. Entonces, hay que recordar y que nunca se nos olvide que solamente somos instrumentos, ¿no? Como líderes y líderes pastores nos están viendo, al final solamente somos instrumentos que Dios usa y que no se nos olvide eso, ¿no? Que toda la honra, la gloria es para Él y que pues tengamos mucho cuidado con eso si no queremos que nuestro ministerio se vea cortado, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con esa parte. Yo les diría, yo como comentario final, que es para mí un punto extra, es sobre los predicadores de redes sociales externos a tu iglesia.
está bien escucharlos, creo que es bueno porque es un alimento extra, pero no puede estar por encima del alimento que recibes en casa. No saben la cantidad de gente a veces que viene y te dice, es que escuché a tal pastor decir esto en YouTube o en otra red social. Escuché que esta persona dijo esto, es que escuché a tal predicadora y quiero ser igual a ella, infinidad de cosas como esas. Y digo, creo que la apertura de las redes sociales nos da para expandir el conocimiento y el alimento espiritual, pero ninguna voz de un predicador, sea quien sea, no importa qué tan buen testimonio sea, puede estar por encima de la voz de tu pastor, de tu iglesia local, porque tu pastor de tu iglesia local conoce cómo es tu vida y se supone que estás decidiendo sujetarte a la autoridad que Dios le ha dado. Entonces, simplemente está bien, escucha a los predicadores que quieras, aliméntate de eso, solamente sé prudente porque no todos los predicadores enseñan sana doctrina y fuera de eso, pues sujétate y aprende a vivir en obediencia. Y creo que eso sí es honra. Sí. El escuchar la voz de tu pastor por encima de los demás predicadores, eso sí es honra, no es idolatría, eso es honra. Sí, ¿no? Yo hay muchos pastores que admiro y me encanta cómo predican y me siento y disfruto una predicación de ellos y digo, wow, qué padre. Pero no importa el nombre del predicador, no están, de mi vida personal no están por encima de la voz de mi pastor. O sea, porque él conoce mi vida, por eso es mi pastor. Así. Sí, creo que ya antes de dar mi comentario final, creo que cuando escuchas predicadores hay veces que estén en vivo, siempre te dan la indicación, ¿no? Ve y pregunta a tu pastor. O sea, entre pastores hay veces que ese mismo instinto de honra, ese mismo principio de honra de ve y honra a tu pastor, es un alimento que te sirve, pero la honra es para tu pastor, ¿no? Recuerden, es importante tocar estos temas. No crean que, ay, no, miren esos brothers. No, al contrario, brother, baja de tu tabique, sé humilde, sé sencillo. Hermano, recuerda que todo lo que hacemos en este lugar, en tu casa espiritual, es gloria y honra del Señor y no tenemos nada más que decir para eso. Siempre humildes, siempre sencillos, siempre con un corazón dispuesto a honrar y servir al Señor, porque de Él es para todo. Así que, familia, esperamos que haya sido un episodio muy, muy padre para ti, que sea de bendición para tu familia, para los que nos escuchan. Escríbenos ahí en los comentarios qué te pareció este episodio. Recuerda compartirlo con tus amigos, con tu familia cercana. Dios te bendiga. Nos vemos 3:30 por YouTube. No, por Spotify, a las 4 por YouTube. Dios te bendiga. Nos vemos. Bye. Bye.